Bienvenidos a Códigos de Luz, yo soy Patricia Márquez. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, más estable, estabilizada después de un fin de semana muy movido, diría un par de semanas bien movidas, muy, muy desafiantes en lo exterior y también internamente, como muy movilizadas mental y emocionalmente. Y lo bueno dentro de todo eso es que lo puedo ver, lo pude observar, pude darme cuenta de cuán tomada y movilizada estaba por estas situaciones. Y justamente eso es lo que me llevó a querer hablar de este tema el día de hoy. Y lo que quiero conversar con ustedes y quise grabar este capítulo y tiene que ver con que mis circunstancias no me definen, con que mi historia no me define. Y nos pasa mucho que cuando estamos en las diferentes circunstancias, en los diferentes roles, en las diferentes situaciones, nos vemos muy tomados por la emoción, obviamente que me está movilizando una situación, una persona, una condición. Y cuando lo vemos desde ahí, en mi caso, por ejemplo, soy mamá, tengo el rol de mamá. Quienes son madres me entenderán todo lo que conlleva una maternidad, todos los desafíos, todo lo que enfrentamos las mamás diariamente con nuestros hijos, el estar en una entrega, en un servicio permanente. Y también, por otro lado, tengo una maternidad inclusiva, como me gusta llamarla, me gusta definirla, que por cierto que tiene otros desafíos, tiene otras demandas en lo físico concretamente y también en lo emocional y en lo mental. Entonces, cuando estamos en esa entrega permanente, en ese servir a un otro, muchas veces yo soy las manos de mi hijo, soy las piernas cuando lo llevo a caminar, y cuando estamos como en una entrega total, a veces también tendemos como a perdernos en un otro y tendemos a perdernos en el rol. Y muchos tenemos muchos roles en nosotros mismos. Tenemos el rol, por ejemplo, de esposa, de esposo, de pareja, de profesional, de hermano, hermana, amigo, familiar. Y cuando estamos en las diferentes circunstancias o situaciones, o estamos en los diferentes roles, no vemos en esencia realmente quiénes somos. Y siento que cuando estamos tomados por el rol o cuando nos hacemos definir por nuestras circunstancias y por nuestra historia, tenemos una mirada muy pobre de la vida. Digo pobre porque tenemos una mirada muy reducida de lo que es la vida en realidad y en su totalidad. Y la vida, cuando lo vemos desde esa perspectiva, incluye todo. Incluye las cosas buenas, las cosas que me gustan, lo que no, lo que me incomoda, aquello que resisto, lo que me saca de mi zona de confort, porque estamos en esta escuela llamada Tierra, donde tenemos que atravesar cosas que nos gustan, cosas que no, y a veces, lo que decía cuando inicié el capítulo, que estaba como en esta, como con estos desafíos y muy movilizada, era como que me sentía en este set cuando vienen las olas, que viene una ola, revienta y viene la otra, y viene y te va tomando, y cuando nos vemos tomados por todo lo que nos pasa, como que no vemos la luz, como que no vemos salida. Y en este tiempo estuve leyendo una autora que me gustó mucho, que se llama Byron Katie, y ella plantea postula un método que se llama The Work, el trabajo, y la invitación que hace ella es a cuestionarnos. Es a cuestionar nuestras creencias, a cuestionar nuestros pensamientos. Es como un poco no creerle tanto la historia que nos cuenta la mente. ¿Qué me cuenta de determinada persona? ¿Qué me cuenta de determinada situación? ¿Y cuánto de verdad hay en eso que está pasando? Porque la mente es experta en crearnos historias, en inventar historias, y nosotros le creemos y funcionamos en base a eso. Y esta autora plantea tres cosas que me ayudaron mucho a poder observarme también, a poder ver cómo estaba viviendo todo lo que me estaba pasando. Y ella plantea que en la vida hay tres tipos de asuntos. Están los asuntos de los otros, los asuntos de Dios y nuestros propios asuntos. Los asuntos de los otros tienen que ver con los asuntos de mi marido, mis hijos, mi familiar, mi compañero de trabajo. Tiene que ver con, por ejemplo,
mi marido no valora lo que yo hago porque yo hago todas estas cosas en el día, entonces él debería estar más empático conmigo o debería estar o entenderme mejor cuando me pasa algo. O mis hijos deberían ser más agradecidos porque yo estuve cocinando toda la mañana y deberían comerse todo el almuerzo porque yo trabajé toda la mañana, entonces, y son mal agradecidos porque no, o no valoran todo lo que yo hago. Y así podría perderme permanentemente esperando en un otro o estando en los asuntos del otro. Y cuando estoy en el asunto de otro, no estoy en mi asunto. Y por ejemplo, los asuntos de Dios es cuando hay una catástrofe, el clima, una guerra, una enfermedad que no logro comprender, todos los asuntos que escapan a nuestras manos y que tienen que ver con los misterios de la vida son los asuntos de Dios. Y ahí tampoco tengo mucha incidencia. Y si no estoy en los asuntos, y si estoy, perdón, en los asuntos de los otros, o estoy en los asuntos de Dios, ¿quién está en mis asuntos? ¿Cuándo estoy en los míos? Y cuando pude observar eso, en estas situaciones que me fueron pasando, pude notar realmente cuánto poder entregamos a los otros, cuánta energía nos desgastamos en tratar de solucionar afuera aquello que siempre nos está invitando a mirarnos, aquello que siempre está obligándonos a parar y a darnos cuenta en cómo estamos viviendo lo que estamos viviendo. Porque por más que intentemos cambiar muchas cosas afuera o queremos modificar a disposición, a gusto, todo lo que tiene que estar funcionando para yo estar bien, voy a ser finalmente esclavo de mis circunstancias. ¿Y cuándo voy a tomar realmente el poder de lo que me pasa para poder enfrentarlo de la mejor manera? Y ahí es donde entiendo que mi historia o que mis circunstancias no me definen, que sí me define la forma en cómo yo defino enfrentarlas, cómo defino vivirlas. Y en este camino ayuda mucho poder ver esto como en una mirada mucho más panorámica, porque entiendo también que la vida va a tener cosas que me gustan, cosas que no, y que en este proceso, más que esperar que las cosas sean como yo quiero que sean para ser feliz, que la felicidad no depende básicamente de eso, y que la plenitud o el estado como de aceptación conlleva también aceptar que van a haber desafíos, que van a haber situaciones dolorosas, pero que eso no define quién soy en esencia. Cuando yo entré en el camino espiritual, y que estar también, eso es muy importante decirlo, que cuando uno está en este camino espiritual o que busca querer estar más en paz, más tranquilo, o que medito, o que hago yoga, o que realizo alguna práctica, no significa que nunca más voy a estar triste, no significa que nunca más me voy a enojar, porque somos seres humanos, porque tenemos emociones, porque nos pasan cosas, porque la vida nos mueve, pero en el fondo esto que me está moviendo no define en mi interior realmente quién soy yo. Me invita a conocerme. Las emociones no son para negarlas, las emociones son para sentirlas. Las emociones son para escuchar qué me está queriendo decir determinada situación, qué me está queriendo decir mi cuerpo, y abrazarla, poder verla, es la forma también de poder transmutarla, de poder integrar esta dualidad que somos, luz, sombra. No porque estamos en un camino espiritual somos pura luz y siempre estamos bien y tenemos solamente sentimientos bonitos o cosas lindas en nuestro interior. Tenemos de todo, y también tener la humildad de reconocer que sí, todo lo oscuro que veo afuera o que veo en un otro o que rechazo o critico, también está en mí. La diferencia está en cómo me hago cargo de lo mío, más que buscar solucionar afuera. Me recuerdo una historia que leí hace muchos años atrás, que tiene que ver con un tigre, que es un tigre blanco, blanco que estuvo en una jaula por la mitad de su vida. Y estuvo en una jaula como de 2 por 2 metros, en cautiverio, en la mitad de su vida, y luego finalmente, y por bien, lo liberaron. Por suerte estuvo ya en libertad y estuvo en su espacio finalmente, donde él podía movilizarse a sus anchas libre y hacer lo que él quisiera con todo el espacio que estaba a disposición de él. Y ese tigre, paradójicamente, siguió moviéndose por la otra mitad de su vida en un espacio de 2 por 2 metros. Y todo el resto de su vida siguió moviéndose en esos 2 por 2 metros que habían sido la mitad de su vida, físicos, concretos, barrote, acero, pero luego se transformaron
en una cárcel mental. Él trasladó ese espacio físico, que lo tuvo en cautiverio por la mitad de su vida, al espacio donde su mente lo llevó a moverse. Y ahí también podemos darnos cuenta que la mayor cantidad de nuestras cárceles son mentales. Y somos nosotros mismos los que nos autoimponemos esa cárcel porque le creemos a la mente, y ahí toma sentido también este trabajo que invita a Byron Katie de cuestionar nuestras creencias, porque cuánto poder le damos a nuestra historia, y a veces nos definimos por algo que nos pasó en nuestra infancia, por algo que me hizo alguien, por algo que Dios me mandó como prueba o como misterio de la vida, y nos definimos en función de eso. Y nos desconectamos de todo lo que tenemos internamente para poder realmente vivir y sacar lo mejor que podamos sacar de determinada situación, por más dura y dolorosa. Y alguien me puede decir, Patti, sí, ok, pero ¿cómo lo hacemos no sé, con las pérdidas, con la muerte, por ejemplo, de un ser querido? ¿Cómo le voy a encontrar un lado, no sé, virtuoso, positivo a esto? Yo también lo viví. Yo cuando niña perdí a mi padre cuando tenía 10 años en un accidente de tránsito, donde yo iba también con él. Y claramente en ese instante yo no puedo ver cómo o entregarme a esta aceptación radical de la vida con todo lo que me estaba presentando, porque claramente en ese momento no lo podía ver así, pero hoy en día y con todo este trabajo de búsqueda y de querer entender la vida desde otra perspectiva, entiendo que ese asunto puntual, esa muerte, esa pérdida, esa pérdida, como ese abandono que yo sentí también literal de no tener a mi papá y de no tener hasta el día de hoy, tiene que ver con un asunto de Dios. Y ahí claramente tampoco estoy en mi asunto. Frente a los misterios de la vida, no podemos llegar a dimensionar racionalmente, encontrar un porqué. Y lo que sí me sirvió a mí poder verlo desde una mirada de cómo decido enfrentar esto que me pasó y que no me defina ese momento, ese accidente, esa pérdida, y sí poder rescatar que he aprendido y en la mujer que me transformó haber vivido una situación así. Y eso sí quiero que me ayude a sostenerme. Recuerdo también que una entrevista que vi de Pablo Dors, un sacerdote, bueno, que ha integrado también la religión budista y ha realizado un largo camino de trabajo espiritual, es un meditador, ha escrito varios libros, el último se llama Biografía de la Luz, y él hablaba de la iluminación. Y cuando uno está en un camino como de mayor entendimiento, como que persigue una iluminación y cree, y en lo personal también me pasó, como que esta iluminación es que todo es luz, todo es amor, todos somos uno, todos estamos bien. Y él decía que la iluminación no es más que la oscuridad iluminada. Y que esta iluminación finalmente integra también esta oscuridad que somos, esta oscuridad que tenemos, y que lo que me hace sentir a mí de esa frase también, y me da como esperanza, es que la iluminación finalmente no es este estado de que romanticismo de la espiritualidad, de que todos somos uno, de que todos nos amamos, de que todo va a estar bien, sino que es la libertad. Y es la libertad que yo elijo a pesar de mis circunstancias, a pesar de mi historia, con todo lo que me está pasando, con el desafío, con lo que me gusta o no de un otro. Esa libertad que solamente yo me puedo dar. Esa libertad que nadie más me va a venir a entregar, a mostrar, a regalar, sino que esa libertad que yo elijo, porque elijo vivir mis circunstancias de la mejor manera posible, con las herramientas que yo tengo. Y lo que a mí me ha ayudado mucho en este camino también son las prácticas. La práctica de la meditación, la relajación, la respiración consciente, que son recursos o herramientas que tenemos para sostenernos, no para cambiar la realidad, porque la realidad va a seguir siendo a lo mejor la misma. Hay cosas que pueden cambiar o cosas que no, pero hay cosas que realmente van a seguir siendo y nos van a acompañar. Muchas veces pensamos que si nos cambiamos de casa, no, yo en esta casa voy a ser feliz. O me cambio de trabajo, en este trabajo voy a ser feliz. Y me doy cuenta que soy yo que me estoy moviendo de su trabajo, que soy yo la que me está moviendo a una nueva casa y que el entorno no va a venir a completar algo que tengo que entender que ya tengo adentro, que ya está completo. Pero para eso hay que sentirlo, hay que
trabajar en ello, hay que persistir. Y, y si algo puedo compartir de lo que a mí me ha ayudado en el camino es la meditación. Me ha ayudado mucho, me ha acompañado, me ayuda a ver la vida desde otra perspectiva, no porque cuando medito todo se soluciona, sino porque entra en un lugar más profundo de mí que me insta a sostenerme desde otro lugar y que me muestra que la felicidad no viene de lo que me pasa afuera y que me muestra también que hay una parte mía que está completa, que está bien y que no está sola y que en este camino estamos acompañados. Estamos acompañados físicamente y también estamos acompañados espiritualmente y podemos recurrir a ese espacio cuando decidimos estar a callarnos en silencio consciente, cuando decido hacer las paces con la vida, cuando decido abrirme a la aceptación de lo que es, amar lo que es. Y ahí es donde nuestra historia o nuestras circunstancias, más que definirnos, nos vienen a mostrar un camino. Y eso que me pasó, que a lo mejor es tan duro, doloroso de la infancia, o que me está pasando actualmente, puede sacar mi peor versión o puede sacar lo mejor de mí. Y podemos elegir cómo queremos vivir lo que nos pasa. Y eso sí nos va a definir. Así que espero que este capítulo, que esta reflexión, que esto que te he compartido el día de hoy, te pueda ayudar, te pueda quizás mostrar algo que es importante ver y que te ayude quizás tanto como me ayuda a mí a recordar. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo de Código Halos. Gracias.